Historia de la economía mundial. ¿A qué le podemos llamar historia? Al estudio del ser humano desde su origen. Economía. Estudia cómo el hombre administra los recursos escasos para satisfacer el mayor número de necesidades. Desarrollo. El crecimiento de la producción de la población y esperanza de vida del comercio y la contaminación. Como podemos ver, es una definición de economía. Esta es una ciencia social que estudia de forma y administra los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. La economía es casi tan antigua como el ser humano. Desde los primeros hombres comenzaron a hacer planificaciones de la alimentación y organización de la comunidad social, ya estaban haciendo uso de esta ciencia social. Comienzo del estudio de la economía. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron por primera vez la palabra economía. Entonces emplearon para referirse a la administración de los hogares. Platón de una definición de la economía divide en dos partes. Por un lado, el estudio de la administración doméstica y por otro, el estudio del comercio. Aristóteles fue el primer economista analítico. Se refirió a los diversos temas económicos que desde entonces ha mantenido en la actualidad, como sus definiciones económicas y el fenómeno de cambio de las teorías monetarias y de valor. En la edad... Un poco sobre lo que es la historia de la economía mundial. Como bien sabemos, la economía es antigua como nosotros mismos, porque desde los primeros homínidos comenzaron a obtener recursos de la naturaleza transformándolo ante sus propias necesidades. Con esto ya realizaban una actividad económica, aunque eran cosas muy simples como lo que era cazar, recolectar y hacer intercambio con lo que cazaban o algunos artículos. Pero con el paso de los años, las actividades económicas se fueron haciendo más sofisticadas. Bien sabemos que como esto comenzó todo esto comenzó con las actividades económicas. Se basaban simplemente en cazar y recolectar. Y algún tiempo más adelante, obviamente mucho más adelante, en realidad los seres humanos comenzaron a plantar y a pastorear. Todo ello era la prehistoria. Y por aquel entonces no existía el dinero. Todos los intercambios económicos se hacían mediante intercambio, es decir, hacían un trueque para obtener algo. Uno de los intercambios basados con excedentes, es decir, aquellos que sobraban en la familia, que podía ser lo que quedaba en las casas, de las recolecciones de algunos artículos realizados por algunos artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez más difíciles de llevar a cabo. De todo esto surgió un elemento que cambiaría la historia de la humanidad, un elemento que siglos y siglos después condicionaría nuestras necesidades y actividades económicas, que sería el dinero. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en el medio de los intercambios. Desde hace siglos la cultura occidental lleva usando el metal como dinero. El metal era algo valioso, sobre todo el oro y la plata, y ese valor era el único requisito para que usemos este material como medio de intercambio. Cuando dos pastores querían intercambiar una cabra por 5 gallinas, ya eso era economía. Desde entonces se han sucedido uno tras otro sistemas económicos donde podemos entonces, mirando al pasado, intuir lo que nos depara el futuro. Cada sistema económico se ha visto predecido en un cambio de la filosofía de la sociedad. Además de dicho sistema, ha respondido a una serie de necesidades e inquietudes propias de la época en la que fue creado. Aquí les vengo a traer 4 etapas de la evolución de la economía. La primera etapa fueron los sistemas agrarios. Al principio de toda actividad económica estaba suscrita a la agricultura, a la pesca y al pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa o un trabajo temporal.